Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del área desde donde se sumen. Bienvenidos a otra de nuestras nuevas cápsulas de Facebook Live de la Academia Aprendiendo a Vivir. Mi nombre es Julieta Frucho Puigvos, soy instructora de la Academia, soy coach. Hoy quería hablarles, hay una frase de Viktor Frankl. Viktor Frankl es el autor del libro El hombre en busca del sentido. No les voy a contar de qué se trata el libro, pero básicamente habla de la transformación que uno puede lograr y el resignificado que puede darle a su propia historia, ¿no? Hay una frase de Viktor Frankl que dice, cuando una situación es buena, disfrútala. Cuando una situación es mala, transfórmala. Cuando no puede ser transformada, transfórmate a ti mismo, ¿no? Y creo que es un resumen bastante poderoso en cuanto al sentido de resignificar nuestra propia historia y nuestra propia experiencia de vida. Uno, porque cuando es bueno, poder darnos el permiso de disfrutar aquello que es bueno, aquello que nos está pasando. Muchas veces se dice la frase que se tiene más miedo al éxito que al fracaso, ¿no? Es más importante, los miedos y las creencias limitantes que tenemos son más importantes que, que poder apreciar el momento, valorarlo y disfrutarlo. El disfrute es un valor bastante poderoso y genera una energía increíble y mágica, ¿no? Y por otro lado, cuando una situación es mala y no tenemos el control de esa situación, eh, tendemos a frustrarnos y eso tiende a generar otro tipo de emociones, ¿no? Que vienen a partir del miedo. Cuando esas situaciones aparecen, es importante saber si tenemos la capacidad de transformar la situación en algo, por ejemplo, un aprendizaje, o qué recursos tenemos para hacer de esa situación algo que no sea malo o tan malo o perjudicial como nosotros creemos que es. Eso tiene que ver con desde qué lugar estamos mirando lo que está pasando, cuál es nuestra visión de lo que está pasando, ¿no? Y en tercer lugar de esta frase es cuando no puede ser transformada la situación porque está fuera de nuestro área de control, eh, mirar hacia adentro, hacer un trabajo de introspección y transformarte. Transformarte, ¿qué significa? Que nos estamos dando el permiso también para ver las cosas desde otra perspectiva nuevamente y ser nosotros los que elijamos cómo tomamos esa situación, qué significado le damos. Por eso estas tres partes de las cuales habla esta frase de Viktor Frankl: disfrutar, transformar la situación, y cuando no es posible transformarte, tiene que ver con un camino interno y una elección de vida. Eh, yo sé que puede parecer muy fácil decirlo, pero cuando nosotros decidimos y elegimos a conciencia y en un estado de coherencia ver qué significado le damos a las cosas que nos están pasando y cómo resignificamos aquello que nos pasó o aquello que nos deja esa situación, nos ponemos en un lugar de máximo poder interno, ¿no? Máximo poder, eh, un poder superior que no tiene que ver con el otro, tiene que ver con nosotros mismos. Y para eso sí necesitamos hacer un camino a nuestro interior, encontrarnos también con nuestras partes más lindas y nuestras partes más feas, encontrarnos con qué nos pasa con aquello que no podemos controlar, qué nos pasa con esas cosas que nos pasan, pero no están dentro de nuestra área de control. Entonces, me parece que lo más importante de esta frase es que nos permite situarnos en tres lugares diferentes. Uno, el del disfrute completamente en las situaciones en las que realmente estamos bien, eh, y dejar de lado un poco esa culpa que a veces aparece, esos miedos que a veces aparecen, el miedo al éxito, eh, y dejarnos llevar, dejarnos fluir, permitirnos disfrutar.
Y cuando no es tan buena la situación, sí elegir ver otro tipo de opciones que nos permitan transformar esa situación en algo que le encontremos un beneficio, porque siempre de alguna situación le vamos a encontrar un beneficio. Más allá de que sea el aprendizaje para que eso quizás no vuelva a pasar. Y la tercera parte es cuando no puede ser transformada por nosotros mismos, no nos queda otra que transformarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Esto, si nos ponemos a pensar, podemos incluso en esta tercera parte, cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate, bucear un poco en cuáles son nuestros valores en ese momento, cuáles son los valores que nos sostienen para poder darle un giro de 360 grados o de 180 grados, lo que podamos, a la situación para que algo nos deje siempre, un camino de transformación interno. Y aunque más no sea, valorar por lo menos el hecho de decir, puedo elegir cómo resignifico esta historia, puedo elegir en qué rol me ubico, puedo elegir desde dónde me paro, dónde miro esta situación, cómo la tomo, qué hago con eso, cuáles son mis recursos, valorar mis recursos por sobre todas las cosas para saber que una transformación interna es posible. Y más allá de todo, esta frase lo que nos da es la capacidad de saber que podemos nosotros mismos elegir el lugar desde el cual miramos lo que nos está pasando. Miramos las herramientas que hemos ido generando a partir de nuestro trabajo interno, las miramos, las integramos, las aplicamos y las elegimos. Y a partir de ahí, eso genera resultados diferentes, genera realidades diferentes. Vuelvo a repetir, sé que a veces es muy fácil decirlo, pero lleva un trabajo muy grande interno el poder aceptarlo en primera medida y bucear en nuestros recursos y nuestras herramientas para poder ponerlas en práctica, o sea, llevarlas a la acción. Eso es lo que básicamente llamamos un estado de coherencia, poder pensarlo, decirlo y hacerlo. Alineamos los tres dominios del ser humano. Y por otro lado también entender que esa situación se esté dando en ese momento, de esa manera, en forma individual o por factores externos o incluso en nuestros vínculos, no significa que vaya a ser siempre igual y que siempre vaya a pasar lo mismo, que siempre vamos a tener los mismos resultados. Los seres humanos somos dinámicos, completamente dinámicos, somos seres sociales y dinámicos. Nuestros valores también son dinámicos, así que van cambiando. Y las personas con las que nos vinculamos también van cambiando. Siempre tenemos el poder de elegir. Entonces me parece que lo más importante de esta frase de Viktor Frankl es, los invito a que puedan leer el libro El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Es en una situación bastante más extrema de lo que nos pasa día a día a la mayoría de las personas hoy en día, pero su capacidad de resignificar su propia historia de vida es ejemplificadora. Y si podemos lograr, aunque sea un poquitito de eso, creo que ya tenemos como una gran parte ganada para nosotros mismos. Como recurso y como tip, les diría que vuelvan a centrarse en ustedes, en las situaciones en las que dependan de otros o que la situación no pueda ser transformada. Se centren en ustedes, vuelvan a su eje, retomen el poder de análisis de cuáles son sus valores principales, qué valores estarían necesitando en este momento, cuáles son los recursos que tienen, qué recursos podrían sumar y también, y
como un aprendizaje muy fuerte de todo esto es a quién pueden pedirle ayuda, quiénes son su red de contención, quién forma parte de su red de contención, porque cuesta mucho a veces pedir ayuda. Es un paso que generalmente requiere de mucha valentía, pero una vez que lo podemos internalizar y una vez que lo podemos repetir, se puede convertir en un hábito y eso hace que cada vez sea más fácil y que cada vez haya menos pajaritos de la cabeza, creencias limitantes, vocecitas internas, pensamientos recurrentes. Todo eso lo vamos como dejando de lado, descartando y vamos permitiendo que nuevas conexiones neuronales se generen en nuestra cabeza y empecemos a poder eh, conectarnos mucho más fácil con esos recursos y esas herramientas, inclusive con esos vínculos e inclusive con nuestra capacidad de pedir ayuda. Entonces, los animo como ejercicio a que busquen algo que hayan disfrutado este año, una situación muy buena que les haya pasado buena, desde lo más sencillo hasta las situaciones más complejas, algo que hayan disfrutado realmente. Alguna otra situación donde hayan creído que no tenían la capacidad de resolverla y la hayan podido transformar en algo que haya tenido un resultado positivo. Y alguna otra situación en la que no pudieron tener el control de modificar la situación, pero sí pudieron ustedes transformarse a sí mismos y a futuro que esas situaciones sean de otra manera. Entonces, como siempre, estamos acá para lo que ustedes necesiten y aprovechando estos espacios para poder brindarles más herramientas y poder brindarles un espacio de reflexión para el crecimiento y el autoconocimiento. Siempre adelante. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como siempre. Estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, nos encuentran en nuestros podcasts. Así que espero que esto les haya servido y como una reflexión personal, me gustaría que encuentren ese momento de tranquilidad para poder determinar tres tipos de situaciones diferentes. Y sobre todo, pero sobre todas las cosas, que se den el permiso de, cuando todo está bien, poder disfrutarlo y aceptarlo porque se lo merecen. Cada uno se lo merece. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo Facebook Live.